El jardín devastado es la nueva obra de Jorge Volpi, una novela corta con ritmo de relato breve que salta de Irak a México para contar el dolor propio y el ajeno a través de aforismos que suenan a suras, de reflexiones poéticas, de, como decimos, relatos breves, aunque todos unidos. Jorge Volpi, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar acá. Muchas gracias. Buenas tardes, Jorge. No sé si he acertado al decir eso de una novela que tiene como relatos breves. Sí, creo que es un libro muy distinto de los que había publicado recientemente de esta trilogía del siglo XX. Quería encontrar otra forma de narrar y es quizá la experiencia contraria. Mientras las otras novelas eran expansivas y estas más de 1600 páginas intentaban retratar el siglo XX completo, en este caso era el anhelo contrario, tratar de condensar al máximo cada capítulo, y eso hace que este libro en realidad está hecho de estos capítulos brevísimos. Tienen menos de 2 páginas cada uno, escritos muy minuciosamente con la obsesión de que no sobre ninguna palabra. Esa es la sensación realmente que da, que todas las palabras son absolutamente necesarias para comprender al menos el sentido que podamos entender cada uno de nosotros como lectores. Exacto, aquí otra vez se trata de que el lector complete este libro que podía yo haber escrito probablemente de una manera distinta, llenando otras 500 páginas. Pero aquí estas 100 y tantas hacen que sea el lector quien tenga que llenar todos esos vacíos de los espacios en blanco que van entre un capítulo y el otro. Hemos dicho relatos breves, pero podemos calificarlos en algunas ocasiones de casi de aforismos. Laura ha dicho suras. Hemos hablado también durante el día de salmos, ¿verdad, Laura? Era otra de las formas. El hecho de haberlo contemplado desde esta perspectiva permite casi leer capítulo por capítulo de manera separada, aunque luego cobre sentido como unidad, ¿eh? Efectivamente, la intención era otra vez romper los géneros, pero si en mis libros anteriores había sido entre el ensayo y la novela larga, aquí se trata realmente de una mezcla de géneros de diario íntimo, de aforismos, de ficciones breves que construyen una novela. A mí no dejo de sorprenderme en alguna ocasión, ahora que ha salido el libro en México, en alguna librería lo han colocado en el apartado poesía, lo cual a mí me horroriza doblemente. Primero, porque nadie lo va a comprar, y segundo, porque en realidad no era la intención escribir prosa poética, sino verdaderamente condensar la prosa a tal grado que cada frase resulte imprescindible. Por lo menos esa era la intención. ¿Y ha podido influir también el hecho de que hayamos podido leer esos capítulos, esa especie de condensación tan absoluta, el hecho de que antes eso haya aparecido en Internet, en un blog? Exacto, fue un proceso muy interesante tratando de mezclar lo más rústico y lo más avanzado. Es un libro que yo escribí a mano, muy minuciosamente, cada capítulo, y hasta que no estaba perfectamente revisado en muchas versiones a mano, entonces lo iba subiendo al blog. Durante 100 días apareció una versión distinta de este libro en el Boomerang. ¿Que todavía está? Que todavía está, esos 100 días ahí pueden contrastarse con lo que se terminó por convertir en el libro ya impreso. Es una historia común, aunque no son exactamente iguales. Este libro, El jardín devastado, cierra una trilogía sobre el siglo XX. Bueno, no tanto. Es decir, para mí la trilogía era formada por En busca de Klingsor, El fin de la locura y No será la tierra, esos 3 libros. Este de alguna manera continúa temporalmente lo esbozado en los otros libros, pero siendo su estructura y su composición tan distinta, creo que ya es un paso más allá de lo que había sido aquella trilogía, y que abre pues quizá otro periodo, otra forma de narrar. Quizá por los temas, al hablar eso del siglo XX, de pensar que estamos saltando de Irak a México, estamos hablando de esa caída de las Torres Gemelas, estamos hablando del fraude electoral en México en el año 2006, es también un fin de era, ¿no? Como se puede decir, en la guerra de Irak, etcétera. Exacto, este es un libro cuyo tema central, como lo decías al principio, es el dolor, o más precisamente la indiferencia frente al dolor. Entonces mezcla 2 historias, la historia de un personaje que después de mucho tiempo regresa a México y se reencuentra consigo mismo y con sus amores del pasado, y por el otro lado una historia paralela
en Irak, de una de las tantas víctimas civiles de Irak, una joven que ve como toda su familia, incluyendo su hija recién nacida, son asesinadas al principio de la ocupación estadounidense. Y es el lector quien tiene en esta medida que encontrar cuáles son justo los paralelismos entre dos historias que aparentemente nada tienen que ver. Y, por ejemplo, el personaje mexicano se hace en cierta manera insensible al dolor de los demás, incluso a su propio dolor, arrojándolo al pasado, asegurando pues que su propia historia, su propio pasado es el que tiene la culpa del dolor que siente. Y, en cambio, Laila, la personaje iraquí, elige mirar de frente al dolor. Hay un momento concreto en el que se le ofrece la posibilidad o la tentación de arrojar fuera el dolor y ella lo asume como propio. Son dos maneras muy diferentes de afrontarlo. Efectivamente, ahí están dos tipos distintos de encarar el dolor ajeno, de encarar el dolor de los otros. Aunque en nuestra época ha acentuado o exacerbado esa indiferencia frente a los demás, aunque estos 20 años de neoliberalismo hayan justamente acentuado aún más ese egoísmo y la visión de que solamente trabajando por nosotros mismos eventualmente haremos un mundo mejor. Aquí los dos personajes pues tienen esta reacción radicalmente distinta frente al dolor, pero también hay que pensar cuál es la reacción exacta del personaje mexicano frente al dolor de Laila, porque también allí habría otra posible solución a este enigma. Quizá ese personaje mexicano que está contemplando ese dolor de Laila o que lo está percibiendo puede ser también una metáfora, en cierto modo incluso hasta haría mejor a la persona a la que está haciendo la metáfora. Bueno, quiero decir que Occidente mirando a Irak, lo que está pasando allí, pero al mismo tiempo sin tener ni idea de lo que está pasando y creyendo que eso es una tragedia, pero ¿hasta qué punto? No tenemos ni idea. Sí, porque todavía más estamos muy inmunizados por los medios de comunicación con esa sensación que hemos estado viviendo en la guerra de Irak o que ahora en México vivimos con el narcotráfico, de estar solamente observando u oyendo a diario cuántos muertos hay en estas guerras, como si se tratara solamente de ir sumando cadáveres, como si se tratara de romper el récord. Eso parece que ocurre todos los días. En México, justo hoy la noticia era que se ha roto el récord de muertos relacionados con la guerra, con el narcotráfico, cuando esos muertos todos han tenido una historia que los han llevado a estas muertes atroces o terribles, y los medios de comunicación evidentemente no se interesan por ellos, se interesan solamente por esos números que nos hacen absolutamente ajenos al dolor que pudieron haber experimentado ellos o sus familias o sus personas cercanas, etcétera. Y si un lector, como es mi caso, por ejemplo, le dice que cuando leía los párrafos referentes a Irak hacía fácilmente una traslación hacia la violencia en México y que observa cómo el personaje mexicano tiene una reacción hacia esa violencia, que a mi parecer es la violencia de México, ¿cómo lo veo? Estaría muy de acuerdo. Este libro estaba pensado imaginando ese dolor ajeno en la guerra de Irak, pero ahora se ha vuelto una metáfora clarísima también de la violencia que está azotando como nunca a mi país, a México. En el Jardín devastado, siempre que se menciona a Dios, aparece como con alusiones del tipo alabado sea, Señor de los mundos, solo Dios es sabio, ¿no? Como hacen muchas veces esas suras a las que nos referíamos al principio. ¿Hay una intención de crítica? Hay una intención doble. Por un lado, para contar esta historia contemporánea de una víctima de la guerra de Irak, quise remontarme a la muy rica tradición literaria de esta región del mundo, tanto islámica como preislámica, desde las Mil y una noches hasta el Corán y muchos textos tanto eclesiásticos como civiles redactados en la época clásica de Bagdad. Pero al mismo tiempo también es muy claro, el personaje es un ateo radical y eso lo comparte conmigo, de tal forma que efectivamente todas estas alocuciones son para decir el sinsentido que representa frente a este horror del mundo, imaginar que hay un Dios que lo está ordenando. ¿Y qué más comparte el protagonista con Jorge Volpi? Bueno, en este caso creo que hubo una intención directamente autobiográfica, pero como una exploración personal. Una exploración que intentaba hacer de lo peor de nuestra época, pero también de lo peor de mí mismo.
Es decir, que el personaje en muchos sentidos se parece a mí, pero es esa parte más negativa que yo mismo soy capaz de reconocer. Es un personaje con traumas, es un personaje resignado a una existencia que en su juventud prometía ser revolucionaria y que ahora está apagada. Al menos esa es la sensación que uno se lleva cuando lo lee. Sí, es un personaje lleno de amargura que observa con absoluto desprecio prácticamente todo lo que ocurre a su alrededor, desde luego la vida política mexicana, la vida política global, que siente una absoluta indiferencia frente a lo que está ocurriendo en el mundo después del 11 de septiembre y que también tiene una absoluta amargura frente a las relaciones amorosas. Y que ve el amor como posesión casi. Pues sí, que ve el amor como una imposición cultural que nada se corresponde con la realidad de las relaciones humanas. Hablábamos al principio de que en este libro, en El jardín devastado, hay un origen en Internet. Y ayer precisamente estábamos hablando con Lorenzo Silva, que ha publicado el blog del Inquisidor, que es una novela en la que el mundo de Internet juega un papel muy importante. La forma de integrar la literatura a Internet, o al revés, Internet en la literatura, también es un interés de Jorge Volpi. Bueno, yo nunca he sido apocalíptico. A mí la tecnología y los medios de comunicación me encantan, si no, no dirigiría un canal de televisión cultural en México. Canal 22. Canal 22. De tal manera que creo que es un medio más, no creo que en absoluto le arrebate lectores a la literatura hecha en papel. Creo que se puede saltar perfectamente con mucha facilidad de un medio al otro y creo que hay que aprovechar las ventajas que proporcionan las nuevas tecnologías para también la literatura. Y desde ese canal, de Canal 22, ¿consigues que se venda poesía, como decíamos al principio? Bueno, pues creo que sí. Tenemos, que esto es yo creo que uno de los poquísimos, o no sé si sea el único programa dedicado íntegramente a la poesía. Tenemos un programa semanal que solamente se dedica a la poesía. Claro que tiene un rating muy bajo, pero yo siempre digo, si un libro de poesía en México tiene por lo general 500 ejemplares, este programa que tiene un rating para México de 0.5 puntos, que en la televisión comercial ya hubiera salido del aire hace mucho tiempo, 0.5 puntos en México significan 100,000 espectadores, pues frente a los 500 que Ajá. normalmente tendría un libro de poesía. Es que en todo caso siempre será infinitamente más que lo que puede haber existido en relación a la poesía en prácticamente toda la historia de la humanidad. Exacto, así que hay que intentarlo. Pues antes de terminar, yo no me resisto a preguntar, estás recién llegado de México, de los homenajes a Carlos Fuentes, ¿cómo ha ido todo? Ha salido todo muy bien, fue una experiencia muy rica. Carlos Fuentes me pidió que yo me encargase de coordinar todo este largo, importante homenaje que tuvo Carlos Fuentes en México, en donde tuvimos la oportunidad de tener, bueno, más de 100 invitados participando en estas actividades y por fortuna todo salió muy bien y por fortuna ya acabó. Él estaba contento también. Él estaba muy contento, sí. Pues nosotros también hemos estado muy contentos de tenerte de nuevo aquí, como siempre, Jorge Volpi, con El jardín devastado, que pueden encontrar en Alfaguara. De verdad, un placer. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, Jorge. Hasta la próxima.